y ha llegado el turno de presentar este segmento, este bloque, esta capacitación denominada Prevención de Lesiones Deportivas, y para ello vamos a invitar a quien es profesor de Educación Física, licenciado en Kinesiología, adaptador deportivo, el profesor Juan Pablo García. Juan Pablo, muy buenas tardes, un placer tenerte aquí en este congreso y que puedas contar a través de toda tu experiencia y tus conocimientos a los miles de inscriptos en este congreso, que ha sido todo un éxito, y a aquellos que también nos siguen a través del canal de YouTube en este bloque, en este segmento que se ha denominado Prevención de Lesiones Deportivas. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Felicitar en primer lugar a todo el comité organizador, porque han hecho un esfuerzo muy grande para que esto se lleve a cabo. Realmente, vuelvo a reiterar, felicitaciones por todo el esfuerzo que han hecho. Espero con la presentación estar a la altura del resto de los disertantes, que ha sido realmente, como dijo quien me precedió, una vara muy alta. Y bueno, nada, que esta charla sea productiva, tengamos algunos conceptos claros respecto a lo que es la prevención, tanto en la parte de deporte recreacional como en la deporte federativo. Y bueno, cualquier duda o cualquier sugerencia a disposición. No sé si querés hacer alguna otra pregunta. Juan Pablo, cuando hablamos de prevención en lesiones deportivas, en este congreso, a lo largo de todas las charlas, siempre se habló o se intentó buscar el origen de casi todos los temas en los cuales se han explayado los profesionales. Y cuando hablamos del origen, obviamente que se nos viene a la mente en la primera infancia. Cuando uno empieza a hablar o quiere hablar de lesiones, tenemos que empezar a hablar desde la formación cuando uno es niño, digo. Sí, obviamente que la prevención hay que hacerla, desde mi punto de vista, hay que hacerla siempre, y una de las mejores formas de prevenir, considero, es justamente, coincidiendo con los que me antecedieron, que hay que darle una gran diversidad al aprendizaje motor, la mayor cantidad de variabilidad a los chicos, que todas aquellas habilidades motoras básicas sean siempre estimuladas y desarrolladas, que haya más posibilidades de movimiento, y eso nos va a traer mayores posibilidades de hacer prevención. Ahora sí, Juan Pablo, te dejamos en compañía de los miles de seguidores que están del otro lado para que vos puedas explayarte y contar toda tu experiencia. Perfecto. Ahora voy a intentar compartir pantalla. Un segundo, trato de compartir pantalla. Entonces no pongas en pantalla completa. ¿Ahí se ve? Sí, Juan Pablo, estamos viendo y te estamos escuchando perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a hablar primero de qué es una lesión, para estar en claro en el contexto de lo que nosotros queremos desarrollar. Podemos establecer que la lesión es aquel daño que se provoca y que genera una alteración de la condición física debido a un traumatismo, un sobreuso, y que conlleva la imposibilidad de mantener el nivel de rendimiento deportivo. Es decir, que podemos hablar de lesiones que son de tipo traumáticas, lesiones inmediatas, como lesiones por sobreuso. Esas lesiones por sobreuso, que son las que más vamos a ver en aquellas personas que llevan una cronicidad de lesión, son, por ejemplo, las que se involucran dentro de las tendinopatías. Mientras que, por ejemplo, un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, van a estar englobados dentro de aquellos traumatismos directos o indirectos
que provocan una alteración en forma inmediata de la capacidad de desarrollar toda la potencialidad de ese deportista. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de buscar? De desarrollar y de ver cuáles son los factores predisponentes a la lesión y cuáles son los que vamos a tener que tratar de valorar para poder hacer la prevención. Dentro de estos factores predisponentes podemos hablar perdón, de los factores que son extrínsecos, es decir, externos al deportista, y aquellos que son intrínsecos o propios del deportista. Y a su vez los podemos dividir y los podemos separar en modificables, por eso aparece la M ahí en la presentación, y en no modificables. Dentro de estos factores modificables, sobre los que podemos explayarnos es sobre el volumen de entrenamiento y de competición. Nosotros como docentes, como preparadores físicos, como kinesiólogos, lo que tenemos que tratar de buscar es de optimizar ese volumen de entrenamiento y esa carga de trabajo. Si esa carga de trabajo es elevada y no es adecuada para la persona con la cual nosotros estamos trabajando, probablemente lo vamos a exponer a una situación de riesgo lesional. Otro elemento que podemos modificar son las superficies de juego. Si las superficies de juego no son con las características que se necesitan para el desarrollo de rendimiento deportivo, también nos puede exponer a lesiones, y ni que hablar del equipamiento. Pero hay factores extrínsecos que no son modificables, como por ejemplo la edad. Yo no puedo modificar la edad del jugador, pero sí tengo que tener en cuenta que a mayor edad hay mayor predisposición a la lesión. Dentro de los factores intrínsecos, sobre los cuales más me voy a poder explayar, vamos a hablar de las lesiones previas, que son factores no modificables, de los desequilibrios de fuerza, que sí los podemos modificar, de aquellos déficits de propiocepción, que se pueden modificar y que se pueden alterar, factores intrínsecos como el género, que no los podemos modificar, y la calidad del movimiento, que sí lo podemos modificar. Por favor, necesito que me digan si se está viendo y escuchando correctamente. Bien. Entonces, hablamos de factores intrínsecos y factores extrínsecos. Lesiones previas. ¿Por qué hay que hacer hincapié en ello? Que son las lesiones recurrentes del mismo tipo y localización. Tenemos altos índices de reincidencia y tenemos que tomar, por ejemplo, la lesión de los isquiotibiales. El músculo que mayor cantidad de lesión y relesión presenta, por ejemplo, en jugadores de fútbol, de rugby, de hockey. Esas lesiones previas son las que van a marcar un poco la historia deportiva, en algunos casos, de algunos jugadores, y tenemos que tener en cuenta esto para hacer prevención y que esa lesión que está por repetirse, si nosotros no somos precavidos, no se vuelva a repetir. Tenemos que tener en cuenta un concepto muy claro, que es que el peor riesgo lesional está en el antecedente. Si yo soy el miembro de un cuerpo técnico de fútbol, de handball, de básquet, del deporte que sea, o de deportes individuales, tengo que tener un registro de las lesiones previas de mis jugadores y hacer un análisis de ellas para que no vuelvan a repetirse. Y saber que, entonces, como dije anteriormente, el peor riesgo lesional está en el antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un jugador de fútbol que se desgarró el isquiotibial derecho y no el izquierdo, va a tener muchas más probabilidades de volver a desgarrarse el mismo músculo y no el que no se había desgarrado. Por eso tengo que tener un trabajo de prevención y un trabajo a conciencia a largo plazo para evitar que esto se repita. En la medida que se repitan las lesiones, inversamente es la relación proporcional,
va a ir disminuyendo el rendimiento de este deportista. Los desequilibrios de fuerza, las alteraciones. Tenemos que tener en cuenta y evaluar cuáles son las fuerzas de los músculos agonistas y de los antagonistas. Mientras esta relación vaya siendo cada vez mayor, va a aumentar la posibilidad de lesiones. Si yo tengo mucha fuerza en los músculos rotadores internos del hombro y tengo poca fuerza en los rotadores externos del hombro, voy a estar más propenso a la lesión de los rotadores externos que si esa brecha fuese menor. Lo mismo pasa con isquiotibiales, lo mismo pasa con cuádriceps e isquiotibiales, y lo mismo pasa con aductores y abductores. También tengo que tener en cuenta que esa relación entre grupos musculares contralaterales debe tener ciertos parámetros y no debe escapar más allá de un 10% de diferencia entre los músculos. Por ejemplo, cuádriceps del muslo derecho y los cuádriceps del muslo izquierdo. Déficit propioceptivo. Tener en cuenta que si hay una alteración propioceptiva por una distensión de ligamentos, por ejemplo, va a modificar la forma en que los ligamentos van a censar y van a tomar partido del movimiento y lo van a controlar para tener un mayor recorrido, un mayor feedback y una mejor posibilidad de censar esos movimientos. Tomemos el caso del ligamento cruzado anterior, que nos dice que la tensión del ligamento cruzado anterior va a facilitar la musculatura de los isquiotibiales, ya que trabajan en forma sincrónica, y esto va a limitar la anteriorización de la tibia. Pero ¿qué pasa cuando hay pérdida de control de la anteriorización de la tibia? Esto va a ir en detrimento de ese ligamento cruzado anterior. Déficit propioceptivo. Seguimos con esta temática, con este punto. Se deben tener en cuenta los siguientes factores: aparición de fatiga, ruptura parcial del ligamento, puede ser el cruzado anterior, el peroneo astragalino anterior, el ligamento lateral interno de la rodilla y otras alteraciones asociadas. Tengamos en cuenta que cada lesión que se produzca en los ligamentos va a modificar la forma en que los sensores mecanorreceptores, como corpúsculo de Ruffini o de Pacini, van a tomar noción del movimiento y lo van a transmitir hacia el sistema nervioso central, lo cual va a modificar justamente la función del ligamento cruzado o del peroneo astragalino o del lateral interno. La fatiga. Los momentos de mayor lesión generalmente se producen cuando hay fatiga. Estadísticamente, la UEFA, que ha estudiado durante los últimos 20 años y ha recabado información de los últimos 20 años de los clubes de fútbol europeo de primer nivel, ha llegado a la conclusión que la mayoría de las lesiones musculares y articulares se producen en los últimos cuartos, los últimos cuartos de cada tiempo. ¿Eso por qué? Porque hay un aumento de la fatiga. El aumento de la fatiga va a aumentar o va a generar un retraso electromiográfico, por lo cual va a haber una menor conducción motora y va a haber un retraso en la aparición del reflejo metático. Esto va a conllevar una mayor posibilidad de lesión. Nos vamos a detener ahora en algo bastante, puede ser hasta controversial, el género. También está estudiado que la mujer tiene muchas más posibilidades de lesión muscular y sobre todo ligamentaria que el hombre. Si nosotros agrupamos 50, 100 mujeres y la misma cantidad de hombres y ambos grupos realizan la misma actividad física y los mismos ejercicios o las mismas actividades deportivas, la mujer tiene hasta 4 o 5 veces mayor probabilidad de lesionarse que el varón.
Y esto tiene causas debido a mayor cantidad de fibras ST o de contracción lenta en mujeres que en varones, lo cual va a llevar a un aumento de lo que se denomina histéresis, que es el retraso en la contracción muscular, ya sea voluntaria o involuntaria, y la pérdida de energía elástica. La mujer tiene también una mayor laxitud articular, que está determinada por un aumento del desplazamiento anterior. En el caso de la rodilla sería en la tibia, en el caso del hombro sería un mayor desplazamiento de la cabeza del húmero sobre la glena, lo que va a determinar una mayor inestabilidad articular. Y si hablamos puntualmente de la rodilla, vamos a tener en cuenta que hay un mayor valgo fisiológico y un aumento de la rotación externa de tibia. Estos factores intrínsecos de la mujer, que no son modificables o son poco modificables, los tengo que tener en cuenta. Vuelvo al campo. Si yo soy preparador físico o kinesiólogo de jugadoras de hockey, jugadoras de handball, jugadoras de fútbol, mujeres que hacen atletismo, y también en aquellas personas que hacen actividades recreativas, como por ejemplo el running o inclusive el ciclismo mismo. La mujer tiene mayor cantidad de probabilidades de lesión. Eso, lo vuelvo a repetir, está estadísticamente comprobado, y si yo ya sé estadísticamente que eso va a suceder, lo que tengo que realizar es un plan preventivo para que esto no suceda o tratar de minimizar la posibilidad de lesión en cada uno de estos grupos que anteriormente mencioné. Seguimos con el género, el cuádriceps. Si nosotros evaluamos a un grupo de mujeres, jugadoras de vóley, por ejemplo, y de varones, jugadores de vóley, y analizamos la forma en que realizan la recepción de salto, vamos a ver que la mujer tiende a realizar un mayor reclutamiento de los cuádriceps y poca activación del aparato flexor de la rodilla, de los isquiotibiales y los estabilizadores de la cadera, como son el glúteo mayor y el glúteo medio, y eso trae aparejado un problema que puede ser grave, que es la anteriorización de la tibia. Si nosotros recordamos lo que hablamos anteriormente y sumamos que hay un aumento de la activación del cuádriceps y una rotación externa en la tibia, laxitud articular, retardo electromiográfico y fatiga, vemos cómo no hacen falta grandes energías o grandes situaciones estresantes sobre el aparato extensor de la rodilla para llegar a un esguince de la misma. Si esa recepción de salto es realizada con una estrategia de cuádriceps, repito, hay una mayor posibilidad de anteriorización de la tibia. Por el contrario, si tenemos una estrategia de recepción de salto donde se utilice más el glúteo medio y los isquiotibiales, va a haber un control de ese cuádriceps, va a haber alguien que va a frenar a ese músculo tan potente que lleva la tibia hacia adelante, y vamos a estar haciendo prevención. Entonces, con algo muy sencillo, que es la observación de la recepción del salto, nosotros podemos hacer prevención incluso de situaciones bastante traumáticas en algunos momentos para deportistas, como sería una lesión del ligamento cruzado anterior o una lesión meniscal o del ligamento lateral interno. Pero no solamente cuando tenemos una estrategia de cuádriceps muy marcada respecto al isquiotibial, para que se entienda y tratar de ser gráfico. Es decir, que cuando hay recepción de salto, hay poca flexión, tanto de rodilla como de cadera. Si esta estrategia yo también la realizo en las otras situaciones de riesgo lesional,
como son las aceleraciones y desaceleraciones bruscas y los cambios de dirección bruscos con poco ángulo, es decir, el pivot, vamos también a estar en situación de riesgo lesional, para la rodilla básicamente y también para el tobillo. Tenemos que lograr en nuestros deportistas, y yo hablando desde el punto de vista de prevención, y si hablamos de prevención también hablamos de rendimiento, porque la preparación física no solamente tiene que tender a que nuestros deportistas logren sus mejores marcas o sus mejores rendimientos, sino que lo hagan sin lesionarse, o que se lesionen lo menos posible. Para eso tenemos que estimular la coactivación, es decir, la habilidad que el sistema nervioso central se va a ir desarrollando en el sistema nervioso central para que tanto los músculos agonistas como los antagonistas actúen y se sincronicen al mismo tiempo para estabilizar la articulación mencionada. Ahora, si sumamos, por un lado, la falta de coactivación, por otro lado, la fatiga, y por otro lado, la falta de habilidad del sistema nervioso central para que esto se produzca, estamos exponiendo a nuestros deportistas, o nuestros deportistas están en situación de riesgo lesional. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene causas suficientes, y siempre hay que ahondar y buscar por qué se produce una lesión y por qué pasa lo que pasa. Un poco la charla tiene la finalidad de divulgar que con pocas herramientas tecnológicas, si tengo más herramientas tecnológicas, obviamente mucho mejor, pero con muy pocas herramientas tecnológicas, como es una recepción de salto o un cambio de dirección, analizándolo, yo puedo tener mucha información para hacer prevención. Calidad del gesto técnico. Bien, está estudiado y también está estandarizado, normatizado, que en las categorías federativas las lesiones se dan por un aumento de las exigencias. Es decir, las cargas de trabajo, siempre al límite, con grandes intensidades, van a exponer a nuestros deportistas a lesiones articulares o musculares. Mientras que en aquellas categorías no federativas o de menor calidad, estas lesiones se van a dar por una menor coordinación o por una menor capacidad coordinativa en los jugadores. Esto lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar las causas lesionales. Tengamos en cuenta entonces, categorías federativas juegan al máximo sus posibilidades, tienen obviamente una coordinación mayor, por eso estamos hablando de elite o de deportistas de buena performance, pero el hecho de llegar siempre al límite a veces nos está exponiendo a pasar ese límite y estar dentro de la lesión. Y en categorías no federativas, si bien las intensidades no son tan altas como las federativas, sí lo son para este nivel, y por ende, si hay menos coordinación, también estamos más expuestos a la lesión. Bueno, ya desarrollamos aquellos factores que son intrínsecos y extrínsecos, factores que son modificables y no modificables. Recordemos, hago hincapié en la edad. Mientras mayor edad tenemos, mayor posibilidades de lesionarnos tenemos. Y esto un poco también va para hacer mención a que todos tenemos que hacer actividad física. Soy un gran defensor de ella, y que cada vez mayor cantidad de gente hace actividad física, pero esa actividad física tiene que estar adaptada, adecuada para la edad y para las características de la persona que lo va a hacer. No por tener 40 años y un buen par de zapatillas y tiempo, me voy a transformar en un gran atleta a esa edad, siendo que anteriormente mi historial no ha sido tan deportista o tan deportivo. Espero haber sido claro con eso. Y reitero, soy el primer defensor de que la gente haga actividad física, pero tiene que ser adaptada
a las posibilidades biomecánicas, de fuerza, hasta psicológicas, de cada una de esas personas. Al principio de la charla hablé de prevención y hablé de lesión y dije de traumatismos directos y de microtraumatismos. Cuando hablamos de microtraumatismos son aquellos que se van a producir a lo largo del tiempo y van a generar a veces impotencia funcional como una tendinopatía o una osteocondritis que van a dejar a este deportista lejos de su actividad por bastantes semanas, incluso meses. Vuelvo a hacer hincapié en otro aspecto de anatomía y biomecánico. El cartílago articular, que nosotros no lo sentimos porque es avascular y no tiene inervación propia, ante estrés excesivo, lamentablemente empieza a inflamarse y nosotros no nos damos cuenta porque, como les dije recién, no tiene terminaciones nerviosas propias. Es decir, que nos vamos a enterar que ese cartílago articular se lesionó o se inflamó cuando ya llega al hueso subcondral. Pero ya acá estamos hablando de una lesión que prácticamente tiene pocas posibilidades de revertir, como es una osteocondritis. Sí hay paliativos, sí hay ácido hialurónico, sí hay cirugías, pero esto ya es tarde porque va a alterar la morfología y la biomecánica de un cartílago que está diseñado filogenéticamente a través de la evolución del hombre para soportar cierta cantidad de carga. Si ese cartílago yo lo demando más allá de sus posibilidades de punto elástico, voy a pasar a su punto plástico y voy a llegar a su punto de ruptura. Por ende, es muy importante manejar el aspecto número 1 del cual hablé, que es el manejo de las cargas, de la cual somos responsables directos los preparadores físicos y los kinesiólogos. Por ende, tenemos que saber y por ende tenemos que planificar. Respecto a la palabra prevención, hago acá, o traigo a colación, estadísticas de la UEFA. La UEFA desde el 2001 a la fecha lleva estadísticas de las lesiones que se producen en los jugadores de los clubes europeos. Y en primer lugar, hace hincapié a que hay una disminución de los esguinces de tobillo, pero ha habido año a año, desde el 2001 a la fecha, hay una disminución de los esguinces de tobillo gracias a los procesos de prevención que se han llevado a cabo, pero hay un aumento significativo año a año en la lesión de los isquiotibiales. Cada vez se sabe más y también de cruzado anterior. Cada vez se sabe más, cada vez se estudia más, cada vez se invierte más en lo que sería prevención, pero como las estadísticas lo demuestran, estas lesiones no dejan de aparecer. Entonces, algunos fisioterapeutas y algunos médicos del ámbito de la UEFA, en lugar de hablar de prevención, dicen que hay que tratar de hacer una disminución de las posibilidades de lesión. Que la prevención en realidad no sería tal porque de alguna forma u otra siempre la lesión va a estar. Tenemos que tener en cuenta que la lesión está solapada y si nosotros no tomamos algunos recaudos y no tomamos medidas, no planificamos y no hacemos hincapié en la necesidad del trabajo integral, la lesión va a ocurrir, más temprano que tarde. ¿Sobre qué cimientos podemos hablar de prevención? Bueno, de la estimulación propongo, en base a bibliografía, en base a experiencia propia, en base a observaciones, propongo la utilización del entrenamiento excéntrico, del cual voy a explayarme enseguida, la estimulación de la propiocepción, la estimulación de las capacidades coordinativas, y acá vuelvo a la pregunta inicial,
cuando empezó mi charla respecto a los niños, y los niños tienen que tener mucho estímulo y un gran acervo motor, y eso les va a ahorrar lesiones el día de mañana. Si un chico no sabe saltar, no sabe hacer una recepción de salto, no tiene una buena técnica de carrera, no sabe cambiar de dirección, y eso lo seguimos manteniendo a lo largo del tiempo, vamos a tener un atleta adolescente o ya adulto con esas falencias que, si hubiera tenido una buena estimulación en la edad temprana, hubiera sido solucionado naturalmente. Y el planteo de situaciones inesperadas. En los deportes de conjunto, como el básquet, el handball, vóley, las situaciones difícilmente se repitan en las mismas condiciones, por no decir nunca se repiten. Así que tenemos que dotar de un gran acervo motor a nuestros deportistas para que tengan herramientas motrices que le permitan desarrollarse y salir airosos de estas situaciones inesperadas. ¿A qué llamamos entrenamiento excéntrico? Bueno, aquel entrenamiento, ahí muestro algunas máquinas isoinerciales, que son las que estimulan el entrenamiento excéntrico, donde la contracción muscular genera una tensión contráctil mientras sus inserciones óseas se separan. ¿Y por qué es importante? Porque justamente este tipo de contracción muscular es la que más se va a demandar cuando hago una recepción de salto, cuando hago un pivot o cuando hago una desaceleración. Cuando hago, el desarrollo de unas máquinas isoinerciales que estimulan la fuerza excéntrica, cuando hago la fase concéntrica, voy a generar un aumento de energía que en la fase excéntrica tengo que frenar y tratar de desacelerar, y lo cual va a conllevar un aumento del reclutamiento de las fibras musculares mientras se separan los puntos de inserción. Lo mismo que sucede en una desaceleración, en un cambio de ritmo, en una recepción unipodal. Acá tenemos otro ejemplo de un ejercicio excéntrico donde no hay ningún tipo de tecnología. Este ejercicio recomiendo no hacerlo con personas que no tienen ya una adaptación anatómica para realizarlo, porque es muy intenso y conlleva altísimas tensiones en los tendones, por ejemplo, de la pata de ganso y del bíceps femoral. Pero es uno de los ejercicios reyes internacionalmente utilizados para la prevención de lesiones de isquiotibiales. El papel primario entonces de estas contracciones excéntricas en las actividades como correr, andar, saltar, es desacelerar por un lado y absorber energía elástica. Esa energía elástica la voy a utilizar en el siguiente ciclo de estiramiento y de cortamiento, y vamos a estar ahorrando energía en la medida que nosotros tengamos aceitado y entrenado este ciclo de estiramiento y de acortamiento con la absorción de energía elástica y su posterior transformación en energía mecánica. En esta diapo podemos ver, cuando realizamos la recepción de salto, la separación de los puntos de inserción que tiene el cuádriceps permite la acumulación de energía para el siguiente ciclo de estiramiento, que sería el salto. Hago la recepción, hago la acumulación de energía elástica mientras se separan los puntos de inserción, y posteriormente ocupo esa energía elástica en el siguiente gesto motor. ¿Y por qué insisto en la contracción excéntrica en la prevención? Porque está estudiado y cada vez está más en boga y cada vez se sabe más y cada vez se fija que la contracción excéntrica no es una moda, sino que es realmente una herramienta muy útil en la prevención.
Está estudiado que es capaz de desarrollar mayores picos de fuerza que contracciones aisladas, concéntricas e isométricas. No estoy hablando que no se tengan que hacer las otras estimulaciones, ya sean concéntricas o isométricas, sino que tenemos que darle mayor preponderancia y mayor importancia a este tipo de contracción muscular. Por otro lado, se estimula la formación de sarcómeros en la unión miotendinosa. Si nosotros nos volvemos hoy para atrás en la presentación, nosotros vemos, ¿sí?, que las zonas de mayor lesión de los isquiotibiales se da en el isquión y en la pata de ganso, en la zona distal. La contracción excéntrica puntualmente nos va a dotar de mayor cantidad de sarcómeros y de mayor tejido contráctil en las zonas más vulnerables, es decir, que tienen un factor de protección que a la corta y a la larga nos van a dar un plus de resistencia en esa zona que ante una demanda excesiva, como sería un salto con una extensión de la rodilla o el gesto del recobro en la carrera, en el atletismo, nos van a permitir una mayor posibilidad de contracción muscular justamente en la fase más sensible o vulnerable de los isquiotibiales. Vuelvo a lo anterior. Requiere un menor costo energético que la contracción concéntrica o isométrica. Si se entendió lo que anteriormente dije, y espero que haya sido así, hay mayor acumulación de energía elástica. Esa energía elástica yo la voy a utilizar en el siguiente ciclo de acortamiento como energía mecánica. Es decir, que voy a estar utilizando esa energía elástica que se produce por la separación de los puntos de inserción y el acúmulo de energía básicamente de elastitina, como una proteína que se desenrolla en el momento de la separación de los puntos de inserción, y luego esa fuerza, igual que si yo estuviera estirando un elástico y luego suelto, esa fuerza de tensión se va a transformar en energía mecánica. La estructura arquitectónica, por llamar de alguna forma, del músculo, con las contracciones excéntricas, se ve modificada de forma que ganamos mayor cantidad de tejido contráctil y por ende mayor cantidad de proteínas. Y esas contracciones excéntricas van a mantener durante mayor tiempo estas adaptaciones anatómicas. Y van a mejorar el aumento de la rigidez muscular, denominada stiffness, que es la resistencia a la deformación de los tejidos. Si yo tengo una mayor stiffness, voy a tener mayor resistencia a la deformación de ese tejido y por ende voy a tener mayor resistencia a aquellas fuerzas deformantes y no voy a pasar del punto elástico al punto plástico del material, con lo cual también estoy haciendo prevención. Es decir, que tenemos múltiples variables y múltiples aristas por donde la fuerza excéntrica nos va dando beneficios. Entonces, por un lado vamos a mejorar la fuerza y por el otro vamos a dotar de protección frente al daño inducido por las situaciones de competición. También vamos a traer a colación innumerable cantidad de trabajos científicos que hablan de la importancia de la contracción excéntrica en la rehabilitación de tendinopatías, ya sean rotulianas o aquileanas. Esto está científicamente ya comprobado y, como les dije anteriormente, son innumerables los trabajos científicos que así lo validan. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pautas básicas, saber de un calentamiento específico. No cualquiera, como les dije anteriormente, puede utilizar la metodología del trabajo excéntrico. Para ello requiere de una adaptación anatómica. Tenemos que adecuar la intensidad y el volumen. Vuelvo a hacer hincapié en uno de los aspectos que nombré
de los aspectos modificables o de los factores que predisponen a la lesión que son modificables, como es la intensidad y el volumen. Y bueno, la velocidad de contracción. En la medida que yo pueda aumentar la velocidad de contracción, me voy a estar acercando más a la situación de juego, a la situación real, y voy a cumplir más, obviamente, con la función preventiva. Como para ir cerrando respecto al efecto protector del entrenamiento excéntrico, debemos decir que tiene efectos neurales. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central va a estar más adaptado a las situaciones de estiramiento y de separación de los puntos insercionales. Efectos mecánicos, acumulación de energía elástica que se transforma en energía mecánica. Y efectos celulares, creación de tejido contráctil en la unión miotendinosa. Por todo esto, podemos decir que hay un efecto protector del entrenamiento excéntrico. En cuanto al tratamiento de las lesiones tendinosas, hay un aumento como beneficio de la fuerza de la tensión tendinosa y en el caso de una separación de la unión miotendinosa, mayor tejido contráctil que va a ser capaz de absorber esa energía elástica. ¿Qué pasa si no tenemos la tecnología inercial? Si no tenemos las poleas, las yo-yo, ¿podemos hacer trabajo excéntrico preventivo? Sí. Obviamente que si tengo la tecnología mejor, pero si no tengo, con el propio peso corporal puedo realizar trabajos preventivos excéntricos. Con un cinturón ruso, que calculo que todos ya conocemos, podemos realizar trabajos preventivos de isquiotibiales o trabajos preventivos de cuádriceps. Este ejercicio con el cinturón ruso, el que se ve en la derecha de la pantalla, está muy indicado cuando hay tendinopatías rotulianas. Ahora, como todo, el ejercicio no es ni bueno ni malo, ni la máquina es buena ni mala, el tema es cómo utilizamos esa herramienta con nuestro conocimiento y con nuestra dosificación. Entonces, como dije, ejercicio con el propio peso corporal, utilizado en la rehabilitación de tendinopatías rotulianas con una inclinación de 25 grados. Si tengo la posibilidad de utilizar planos inclinados con el cinturón ruso, mucho mejor. Acá tenemos varios ejercicios con el cinturón ruso. Y si tengo la posibilidad, a su vez, de sumar la tecnología con plataformas vibratorias, mucho mejor. Acá a la derecha estamos viendo una camilla de isquiotibiales isoinercial que genera picos de tensión muy altos en las uniones miotendinosas. Como les dije anteriormente, el trabajo excéntrico no es una moda, llegó para quedarse y es un gran complemento para deportistas federados, recreacionales y de élite en la prevención y en el aumento de la performance de cada uno de ellos. Un poco de información. Y algunas de las máquinas que tienen estas finalidades de entrenamiento excéntrico y la aplicación en la prevención de lesiones musculares. Otro aspecto sobre el que tenemos que hacer hincapié es la propiocepción, que muchas veces se confunde con equilibrio. La propiocepción
hace referencia a esa sensibilidad y esa transmisión de información de los receptores articulares específicamente. La propiocepción es una de las patas de una mesa donde tenemos que involucrar al oído medio y a la visión para lo que es el desarrollo del equilibrio. Es decir, no debemos confundir propiocepción con equilibrio, porque la propiocepción es uno de los elementos que constituye el equilibrio, al cual lo tenemos que desarrollar permanentemente si estamos hablando de prevención. Ya voy a ir cerrando la charla. Hay infinidad de elementos para estimular el equilibrio. Y también hacer hincapié que no es solamente subir a una persona a una superficie desestabilizadora, porque tiene que tener una finalidad, si no lo que estamos haciendo es malabares y no estamos haciendo prevención. Entonces tiene que tener todo un porqué. Bueno, las capacidades coordinativas, sobre las cuales no me voy a explayar demasiado. Y acá hay infinidad de combinaciones que podemos realizar con ese objetivo. Y por último, para ir terminando, las situaciones inesperadas. Como les dije anteriormente, tenemos que darle un gran acervo motor a nuestros deportistas, y ese acervo motor se va a dar a través de una variación, una variabilidad de ejercicios que le van a dotar de mayor cantidad de herramientas motrices ante situaciones inesperadas. Como por ejemplo recepción de salto en una sola pierna, después de saltar a cabecear, de una entrada en bandeja o de disputar una pelota jugando al handball. Bien, lo del ligamento cruzado anterior lo vamos a dejar por otro momento porque ya se me está terminando el tiempo, pero igual está en la charla que le voy a dejar a la organización. Muy bien. Juan Pablo, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. ¿Vos? Nos están siguiendo y nos han seguido miles de personas que se han inscrito, profesionales, profes, docentes, algunos deportistas también, amateur, otros profesionales, a través del canal de YouTube, acá también de la plataforma Meet. Y hay algunas preguntas que nos han trasladado para hacerte. Sí, hemos elegido algunas para compartir con vos, algunas ya las has respondido, pero Cristian Pereira nos preguntaba si un deportista que no tiene antecedentes de lesión, para un deportista que no tiene antecedentes de lesión, ¿cuál sería el factor más importante en cuanto a riesgo de lesión? Mirá, es muy amplia la pregunta y tendremos que ver la situación, primero ver qué edad tiene ese deportista, qué deporte hace y cuál es su historia deportiva. En líneas generales, hay que separar como te había dicho, las lesiones por sobreuso y aquellas lesiones que se dan por traumatismos directos e inmediatos. Básicamente, si es un jugador amateur, un jugador semiprofesional, hay que hacer hincapié en el fortalecimiento muscular y en las situaciones inesperadas para que ese deportista no se lesione. Pero te vuelvo a repetir, es muy amplia la pregunta y no creo poder contestarla al detalle como me hubiera gustado. Martín Greco nos pregunta, ¿qué tipos de ejercicios caseros, excéntricos, se pueden realizar? Perfecto. Mira, con una TRX o con una banda de suspensión, hacer sentadillas unipodales, podemos hacer estocadas, podemos hacer tijeras, podemos trabajar también con un plano inclinado, realizando
trabajos excéntricos. Lamentablemente, este tipo de exposición me limita mucho en las armas que tengo como para mostrar los ejercicios, pero bueno, si quieren en algún momento podemos hacer algo más práctico y tratar de saldar todas esas dudas. Sí, por allí las redes nos permiten esto de conectarnos con una gran cantidad de personas, pero te limitan a vos en cuanto a la muestra de los ejercicios. Pero te vamos a trasladar algunas otras preguntas más en la medida que vos puedas responderlas. Nos escribía Lucas, decía, quería preguntarte si recomiendas utilizar herramientas como el control de cargas para la prevención de lesiones. Sí, claro que sí, por supuesto. Mientras más herramientas tengamos para cuantificar lo que nosotros hacemos, vamos a disminuir las posibilidades de equivocarnos. Como te dije anteriormente, lamentablemente la lesión en algún momento va a aparecer, pero si nosotros afinamos el lápiz y nuestra mirada es cada vez más insidiosa y seguimos buscando que haya el menor desbalance muscular posible, ese riesgo lo vamos a reducir. Entonces, si controlamos la carga, sería buenísimo. Si tenemos la posibilidad de GPS, sería estupendo. Pocos clubes lo tienen acá en Mendoza. Pero también quiero hacer hincapié y que no hace falta tener, a lo mejor, mucha tecnología de punta y una gran inversión, y con un simple test unipodal, con la forma de ver a la persona cómo recepciona el salto unipodal hacia adelante o vertical, yo puedo inferir que esa persona necesita un trabajo preventivo. Profe, te voy a hacer Y la prevención no se tiene que ver como algo aislado del entrenamiento, la prevención tiene que estar incluida dentro del entrenamiento. De hecho, cada vez hay más cantidad de readaptadores. Por suerte en nuestro medio, bueno, contamos ahora con Gustavo Zingaretti, que tiene esa función en Godoy Cruz. Cada vez la función del readaptador deportivo se va afianzando más, y hace 10 años atrás eso no existía. Profe, te trasladamos las dos últimas, porque sí, ya se viene Fernando Espinosa con su disertación sobre arbitraje, y porque, como vos decías, es amplísimo lo tuyo y hay mucha gente preguntando y todos los casos son específicos, pero aquí nos preguntaban sobre, seguramente debe ser docente, dice muy clara la consulta, en el entrenamiento con adolescentes, en el cual la etapa de desarrollo no siempre es igual para todos, ¿qué crees importante y clave para su rendimiento? Te pregunta Valeria. Y tener en cuenta uno de los principios básicos del entrenamiento deportivo, que es la especificidad. Hay que tener en cuenta en qué desarrollo Tanner está ese adolescente. Pues vamos a tener dos chicos de 14 años, uno con Tanner 1 y otro con Tanner 4, y obviamente que las cargas tienen que estar adaptadas a las posibilidades de cada uno, y eso nos va a ahorrar en lesión. Respetar ese proceso biológico, que es la adaptación anatómica, y esas cargas de trabajo tienen que estar específicamente adaptadas a la realidad de cada uno de esos adolescentes. Y por último, Juan Pablo, Gonzalo antes te quería preguntar tu opinión sobre el CrossFit. Buen tema. Mirá, yo tengo la posibilidad de ver clases de CrossFit en otros países y ver clases de CrossFit en nuestro medio. A ver, como todo, no es ni bueno ni malo, depende cómo se dé. Una máquina inercial o una cinta de correr no es ni buena ni mala, depende cómo lo utilice, con quién y para quién. Pero bueno, si hay una persona idónea, con pocos alumnos, y corrige, y la técnica es la adecuada, y las cargas son específicas para cada deportista, en buena hora. Ahora, si yo tengo una clase con 20 personas y a todos les doy lo mismo, y mientras más hago, creo que estoy haciendo mejor las cosas, bueno, estamos en problemas. Lamentablemente, yo soy kinesiólogo
y vemos lesiones de CrossFit que, bueno, obviamente son por sobreuso, y lo que te molesta es que eso se podría haber evitado teniendo conocimiento y aplicándolo, siendo específico en la carga de trabajo. Juan Pablo, estamos llegando al final de tu disertación y queremos mandarte un gran abrazo desde aquí, desde el Departamento de La Paz, un aplauso también de parte de todos los que han estado conectados, y te pedimos tus consideraciones, tus palabras finales para todos los que han estado siguiéndote, pero atentamente. Lo hemos podido observar a través de los mensajes, nos quedaron un montón sin poder trasladarte, por eso te pedimos tus palabras finales. Bueno, como te dije anteriormente, en primer lugar agradecer a la organización por haberme invitado, es un honor que se hayan fijado en mí. En segundo lugar, bueno, decir que desde mi humilde granito de arena, o aportar mi humilde grano de arena para hacer prevención, la difusión de mucha información, y tengo mucha información para ofrecer para el que quiera contactarse conmigo, porque hay muchas cosas por hacer, muchas cosas para hacer, y lo más importante es que estamos hablando de salud. Entonces, si yo le puedo planificar a alguien y le puedo realizar ejercicios a alguien para tratar de evitar una lesión, estamos haciendo no solamente un acto profesional, sino un acto humano que habla muy bien de quien lo realiza. Y eso se puede aplicar, te vuelvo a repetir, tanto en el deportista profesional como en el deportista recreacional. Quiero ser sintético. Si yo tengo una persona de 90 kilos y la saco a correr porque creo que la voy a hacer adelgazar, no solamente no la voy a hacer adelgazar, sino que la voy a lastimar. Y en eso tenemos que tener criterio, ser coherentes y sensatos, y bueno, aplicar a cada uno lo que corresponda según nuestro conocimiento. Y bueno, eso nada más. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier consulta. Mi mail está ahí en la exposición. Y bueno, nuevamente agradecer la invitación y agradecer a mis compañeros de trabajo que bueno, me bancaron para que yo estuviera hoy acá. Un abrazo grande, Juan Pablo, y saludos desde La Paz. Gracias, muy amable. Hasta luego. Era el profesor Juan Pablo García, licenciado en Kinesiología, readaptador deportivo, disertando sobre la prevención en lesiones deportivas